Conexiones. En esta sección se ahonda en las características principales de las conexiones soldadas. Las mayores ventajas de las conexiones soldadas son: mayor rigidez. La soldadura une dos partes en una región de ancho muy limitado, las que se vuelven una sola. En ese sentido, la flexibilidad añadida por la soldadura es prácticamente nula. Sencillez. Ya no es necesario utilizar tantos elementos de conexión como en el caso de las conexiones atornilladas. En el extremo, basta con soldar directamente los miembros a unir y se pueden eliminar todos los elementos extra. Economía. El trabajo de taller requerido se reduce al mínimo, por lo que el costo de la conexión disminuye en ese ítem. Mayor amortiguamiento. Entre las desventajas podemos mencionar: inducción de altas temperaturas. El proceso de soldadura genera transformaciones de la estructura del material base en la cercanía, generando zonas menos dúctiles. Mayor supervisión requerida. La resistencia de la conexión soldada depende significativamente de la calidad de la soldadura. Mano de obra calificada requerida. La mano de obra debe estar adecuadamente calificada para realizar la soldadura en las condiciones requeridas. Dependencia del entorno. La soldadura requiere tener la menor cantidad de imperfecciones e inclusiones posible. Por esto, se ve afectada por condiciones climáticas y del medio ambiente de la obra. Inspección costosa. Las imperfecciones de la soldadura no son en general visibles, por lo que debe ocuparse equipos especializados de costo elevado. A continuación, se presentan los procesos de soldadura más usados en estructuras de acero. La elección correcta del proceso depende del lugar, el montaje, el acceso, la posición, la composición del acero y factores económicos. El método SMAW es manual y es de los más empleados en los procesos de soldadura al arco. Requiere gran habilidad para realizar soldaduras de buena calidad. El electrodo consiste en una varilla de acero revestido que contiene elementos en aleación, como manganeso o sílice. El arco funde el metal base y el electrodo. Al pasar el metal desde la varilla revestida a la masa fundida, el soldador acerca el electrodo para que la longitud del arco sea siempre igual. Esto es esencial, pues la longitud del arco determina en gran medida la anchura del cordón. El fundente se funde con la varilla, fluye por la superficie de la masa del metal derretido y forma una escoria que protege la soldadura y que hay que quitar cuando se solidifique. El método GMAW se llama a veces soldadura de metal con gas inerte, MIG, pese a que, estrictamente hablando, el término MIG debe limitarse al cubrimiento con gas argón puro que no se utiliza con el acero al carbono. El GMAW es un proceso semiautomático en el que el soplete, unido a un conducto flexible, se maneja a mano, pero todas las demás operaciones son automáticas. El arco y la masa derretida están envueltas en un gas que no reacciona con el acero fundido. En la práctica normal, este gas es dióxido de carbono o una mezcla de argón y dióxido de carbono. No hace falta fundente para cubrir la masa derretida, ya que los elementos de aleación están en la varilla del electrodo, pero a veces se utiliza un electrodo forrado de fundente para crear una escoria que gradúa el perfil del cordón y reduce el riesgo de defectos por falta de fusión y la incidencia de porosidad. La longitud del arco es gobernada por la fuente de energía. Aunque soldar con GMAW es algo más fácil que con SMAW, hace falta destreza para preparar la soldadura en las debidas condiciones. El proceso FCAW es similar al proceso GMAW. Utiliza el mismo equipo, excepto por la línea de gas, ya que el gas protector se forma al fundirse el recubrimiento del electrodo. El proceso SAW
Es totalmente mecanizado, pues el cabezal soldador recorre la unión automáticamente. El electrodo es un alambre desnudo movido a motor con mandos. La tensión y corriente se eligen antes de soldar y se mantienen a valores prefijados por sistemas de información que en la práctica varían en complejidad. El fundente es granular y se pone sobre la unión. El arco actúa por debajo del fundente, fundiendo una parte de él que forma una escoria. El fundente que no se ha fundido se recoge y sirve para la siguiente soldadura.